Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En este nuevo vídeo continuaremos con el viaje que habíamos iniciado por todo el siglo XX con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Que está dentro del reinado de Alfonso XIII, ¿vale? O sea, el reinado de Alfonso XIII no ha terminado. Esto es una etapa dentro del reinado de Alfonso XIII. Comenzamos. Si recordáis, habíamos dejado a España en una situación bastante tensa y bastante complicada. 1917 supuso un año muy importante para la historia de España por esas tres revoluciones que se sucedieron casi simultáneamente. Si no os acordáis de lo que estoy hablando, pues aquí arriba tenéis mi vídeo del reinado de Alfonso XIII, donde podéis recordar un poco lo que vimos. Pero así en resumen, tenemos tres revoluciones: la crisis de 1917, la Junta de Defensa Militar, la Asamblea de Parlamentarios y la huelga obrera. El ejército lo que quería básicamente es el final de la escala abierta, ¿vale? La escala por la cual un miembro de la infantería, un soldado, puede ser ascendido en tiempos de guerra. ¿Vale? Lo que se pretendía era que no fuera así, sino que fuera por antigüedad, ¿vale? Porque estábamos teniendo un problema, y es que al tener más oficiales que soldados, los oficiales cobran más, evidentemente, entonces eso estaba suponiendo un lastre económico bastante importante. No teníamos la Asamblea de Parlamentarios en un intento de conseguir que el gobierno se disolviera y volver a establecer cortes constituyentes para finalizar la restauración y el caciquismo y demás. No se consigue, y luego por otro lado tenemos la huelga obrera. Todo ello con las noticias que estaban llegando de la Revolución Rusa, lo que da alas a las personas partidarias de la izquierda, del comunismo, para reivindicar lo que ellos desean. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, a la hora de hablar de este periodo tenemos que hablar en primer lugar, del desastre de Anual. Así en resumen, se trata de una orden de retirada que en un principio no se sabe de dónde salió, a las tropas que estaban en Marruecos, en Anual, y que se saldó con muertos, con infinidad de personas hechas prisioneros, 10.000 muertos, inmensas pérdidas materiales, corrupción, falta de preparación, material defectuoso. Las personas hechas prisioneras fueron tratadas de manera horrible, se pidió un dineral por su rescate, en fin, fue una humillación en toda regla, llevada a cabo por Abdelkrim, que sumió al ejército, que ya estaba mal, como recordaréis, en un descrédito incluso mayor todavía, ¿no? En 1923 se disolvieron las Cortes, pero que finalmente no llegaron a restablecerse otras, porque llegó Primo de Rivera, y ya es cuando cuando se produce el golpe militar. Tenemos dos etapas. Por un lado está el directorio militar, que dura hasta 1925, y el directorio civil, que dura hasta 1930. Se trata de un golpe militar con un sentido patriótico, y se ve que la única manera, el ejército veía que la única manera de reconducir la situación, de ayudar a España en esta emergencia nacional que tenía, era con un golpe militar. Un golpe militar, una rebelión ratificada por Alfonso XIII, ¿vale? Por eso digo que este periodo está dentro del reinado de Alfonso XIII, no son tiempos separados, ¿vale? No son etapas separadas. Los militares se denominaban el cuadrilátero, porque eran 4 generales: Cavalcanti, Berenguer, Saro y Davant.
por otro lado estaba Primo de Rivera. Una vez proclamado directorio militar, se establece el estado de guerra hasta abril de 1924. El régimen tiene competencias para organizar un único partido, es el ABC de las dictaduras, ¿vale? Crear el partido único, que debía prestar apoyo civil a la dictadura, ¿vale? Habían aprendido un poquito la lección y se dan cuenta de que se necesita un apoyo civil para para apoyar cualquier régimen que se pretenda establecer. Se nombraron un gran número de delegados gubernativos y lo primero que tenían que solucionar son los problemas que había en España en este momento. Por un lado, el regionalismo de Cataluña. Según Eduardo Ortega y Gasset, existió una cooperación por parte de las lligas regionalistas a cambio de que el gobierno apoyase las aspiraciones autonomistas, que no fue así al final. O sea, da igual si hubo pacto o no, Primo de Rivera directamente pasó de ellos. De hecho, estableció por decreto que serían juzgados por tribunales los delitos contra la seguridad y la unidad de la patria. Y encontramos una serie de prohibiciones como cantar el segador y el uso del catalán en espacios públicos, ¿vale? Tiene que ser lengua de uso privado. Por otro lado tenemos la cuestión del trienio bolchevique. Las noticias de la Revolución Rusa no tranquilizaban mucho a Primo de Rivera. O sea, en cuanto a política económica tenemos proteccionismo, una política proteccionista y de intervencionismo estatal. Para los que no sepáis lo que es proteccionismo, ¿vale? Quiere decir que los productos, cuando llegan a las fronteras, se gravan con impuestos con tal de que el precio de ese producto se encarezca y que así el mercado español se dedique a comprar productos españoles y no productos de fuera, ¿vale? Eso sería un poco la explicación. También tenemos una defensa de la industria, forma parte de esta política económica. En 1924 hay un decreto de protección industrial con el fin de proteger las industrias con un capital social de procedencia nacional. Hay un comité nacional regulador de la producción industrial y una reorganización de la banca. Se dan ayudas también a la banca privada y una de las cosas que más van a funcionar en este momento es la política de obras públicas, ¿vale? Es digamos una característica esencial de la política económica de Primo de Rivera. En cuanto al funcionamiento institucional, encontramos medidas económicas y sociales para resolver la cuestión social obrera y medidas políticas con la creación de un soporte político, ya que se pretendía que, en realidad el objetivo de Primo de Rivera era que la dictadura estuviera en manos civiles, ¿vale? Entonces el directorio militar estaba pensado como una especie de transición hacia ese momento, ¿vale? Tenemos la creación de un partido único, la Unión Patriótica. El objetivo, como ya he dicho, traspasar a manos civiles la dictadura, dotar al régimen de personal político propio, nuevo y afín a la dictadura, que ese partido único suponga un instrumento de relación entre el gobierno y la nación, ¿vale? Ese es uno de los problemas que se veía de la Restauración, ¿no? Que digamos el gobierno iba por un lado y como pasaban mucho de la gente, entonces se pretende hacer esa unión y se pretende tener un soporte político para la institucionalización del régimen. En cuanto a problemas de esta etapa, del partido único, mejor dicho, es una excesiva dependencia de la dictadura, ¿vale? Y una falta de ideario propio, ¿vale? Sin el apoyo de la dictadura, sin el apoyo de los militares, el partido único quedaba un poco desangelado, por así decir, ¿no? En cuanto al directorio civil, hasta 1930, del 25 al 30, se produce un restablecimiento del Consejo de Ministros al mando de Primo de Rivera y destacan los siguientes aspectos: la creación de un estatuto municipal, que iba a ser una de las primeras piezas, una representación de ciudadanos basada en corporaciones y del mundo intelectual,
En 1927 se creó una Asamblea Nacional Consultiva, cuyas características es que tiene un carácter corporativo. Lo de corporativo quiere decir que la representación no es individual, ¿vale? Es por grupos. O sea, no es como mi voto, por ejemplo, ¿vale? Mi voto no cuenta el voto de mi familia. O sea, mi representación está supeditada a un grupo, ¿vale? No es individual como ahora es voto individual, ¿vale? La política económica sigue siendo proteccionista y de intervencionismo estatal. Bueno, la Asamblea no tiene carácter legislativo, ¿vale? Porque no deja de ser una dictadura, ¿vale? La política de obras públicas sigue siendo, se mantiene en este periodo, con obras de infraestructura básica. En 1924 se crea el Consejo Nacional del Trabajo, intentando regular un poco esas relaciones patrón-obrero. Hay una nueva organización social que tiene como elemento central la organización corporativa nacional. Muchas asociaciones, muchas tenemos. Luego otras como consejos de corporación, la comisión de delegados de Consejo Nacional. Y como partidos de la oposición tenemos el movimiento obrero, que se neutralizó rápidamente, sectores del Partido Liberal y Conservador, que empezaron a apoyar acciones contra la dictadura, la oposición republicana, que aprovechó el aniversario de la Primera República para alentar las voces en contra de Primo de Rivera. Y en cuanto al ámbito interno del ejército, tenemos ese problema de las escalas que finalmente Primo de Rivera elimina, pero que genera una división dentro del ejército, con lo cual ya empezamos a ver diferentes voces en contra de la dictadura. Y en 1929 se añade unos frentes de lucha nuevos, que son los universitarios, ¿vale? Finalmente se plantean dos alternativas, o elecciones generales o convocar primero elecciones municipales y luego generales. Y ese será el principio del fin de la dictadura de Primo de Rivera. Pasaremos a otra etapa que se llama dicta blanda, que es el gobierno de General Berenguer, hasta que finalmente se verá que la dictadura ya tiene que llegar a su fin, ya no va a ningún sitio. Las protestas siguen, las protestas obreras, protestas de toda la oposición, hasta que finalmente Alfonso XIII dirá eso de: veo que no tengo el amor de mi pueblo, tras convocar a elecciones municipales y ver que la monarquía ya no tiene ningún peso y que todo el mundo quiere la república. Y comenzará ahora sí la siguiente etapa dentro de la historia de España, que será la Segunda República, y que veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado a entender un poquito más esta parte del reinado de Alfonso XIII. Si os ha gustado, por favor, un like histórico, que es muy importante para YouTube y para mí también, claro. Suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.